Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Y por qué decimos así? Porque no sabemos en qué horario usted nos va a escuchar. Estamos preparados ya para aprender juntamente con nuestros hermanos acá en cabina y con ustedes allá en su casa. Estamos preparados ya para esta nueva temporada de Entendiendo los Salmos acá en el Discipulado. La semana pasada estudiamos Salmos capítulo 34. En su primera parte hablamos de David, que se siente amenazado, angustiado y muy desesperado. ¿Por qué se encuentra así David? Porque lo amenazaba el rey, lo andaba persiguiendo, imagínense, porque el rey se sentía amedrentado por David. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9, donde nos dice: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Imagínense, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino, imagínense. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué se sentía angustiado entonces? Porque el rey lo andaba persiguiendo. Él huía y él se fingió como loco. ¿Por qué? Porque se fue a otro lugar, como decimos, salió de las llamas y fue a caer a las brasas. Exacto. ¿Y qué pasó? Que Abimelech era igual a Faraón. Bueno, ¿a usted le gustó esta primera parte de Salmos capítulo 34? Bueno, hoy aprenderemos mucho más acá en el Discipulado. Muy buena tarde, hermana Esther. Saludos, hermano Carlos, hermana Evelyn y a toda nuestra audiencia. Hemos escuchado parte de la historia de este Salmo 34. Recordemos que es un salmo acróstico del alfabeto hebreo. Tiene 22 versículos y se divide en 3 partes. Analizamos el viernes pasado del verso 1 al verso 3, que es una gratitud al Señor a través de la alabanza. Del 4 al 10, bendiciones al buscar a Dios. Y del 11 al 22, David nos cuenta su experiencia personal. Pero ¿qué podemos aprender del verso 1 al 3? Una vida de alabanza, porque así inicia el Salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza debe ser diaria, amados hermanos, con nuestros labios, con nuestra boca. Una gratitud también contagiosa, una alabanza que influya en los demás. Ponernos también como ejemplo para alabar a Dios. Esto va a hacer que promovamos la unidad. ¿Por qué? Porque en el verso 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Un canto realmente hermoso, es el Salmo 34. Excelente introducción la que hemos tenido. Creo que nos sentimos muy animados hoy de saber que este discipulado esté siendo para provecho. ¿Qué más puedo decir que nuestras hermanas hayan dicho más que hoy? Prepárese, porque viene la parte final. Nos restan del verso 4 al final lo que vamos a analizar. Yo solo quiero añadir al tema general, entendiendo los salmos, 2 detalles.
Número 1, recordándoles que la palabra hebrea que define salmos es tehilim, con M al final, tehilim, que significa cantos de alabanza. Decir que los salmos son cantos de alabanza. No conocemos su melodía, ni mucho menos su armonía. Lo que Dios nos hizo saber de esos cantos de alabanza fue la letra. Miren qué interesante lo que estamos dando. Y eso a mí me da todavía más apoyo que lo más importante de una alabanza es su letra. Uh-huh. Ahí está. Si alguna vez usted pues peleaba con ese concepto, pero no, hombre, no, la música es bonita, la armonía sí es bonita, pero esa puede ser en cualquier estilo. Pero la letra, está claro que Dios interesó que quedara impregnada para generaciones tras generaciones tras generaciones. De ahí, pues, como lo vamos a ver ya en unos instantes, el mismo salmo puede ser cantado de diferentes maneras, en diferentes ritmos, en diferentes armonías. Pero la idea central del salmo sigue siendo la misma, que es la que hoy estamos viendo. Y el otro detalle general del libro de los salmos, de los tejilines, dicen los teólogos, es un dato general también muy interesante de que dentro del libro de los salmos se encuentra la mitad de la Biblia. Dentro del libro de los salmos se encuentra la mitad de la Biblia. Y está precisamente en el Salmo 118:8. 118, apunte ese detalle. Salmo 118:8 es la mitad de todos los capítulos y de todos los versículos. Ahí sume usted cuántos capítulos tiene la Biblia, cuántos versículos tiene la Biblia. Entonces, al hacer esa operación matemática, le va a tirar un número y caemos y aterrizamos en el Salmo 118:8 como la mitad de la Biblia. No es ni en Proverbios, no es ni en Job, no es ninguno de los libros antes y después. En el libro de los Salmos, este dato. Pero más aún, interesante cuando uno lee el Salmo 18:8. Evelyn. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mire, eso es lo que dice la mitad de la Biblia. ¿Ya? Viene a respaldar la idea de la Biblia totalmente. Desde el Génesis al Apocalipsis es un libro que nos acerca a Dios en historia, en poesía, en doctrina, en biografías, en profecías, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está este par de detalles que refuerzan la generalidad de esta tercera temporada que nos estamos dedicando a estudiar algunos de los salmos, entendiendo los salmos. Después de este breve corte que va a escuchar, vamos a escuchar un par de alabanzas, no en su totalidad, le aclaro, sino vamos a hacer el ejercicio de ver cómo cantantes, compositores han utilizado el mismo Salmo 34 para bendecirnos con alabanzas. Bienvenidos entonces al episodio número 7 de la tercera temporada de El Discipulado, entendiendo los salmos. Del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Vamos a escuchar un par de alabanzas ahí brevemente de cómo en este tiempo, en este siglo, han aportado los músicos, compositores de cantos, algunos temas musicales inspirados en el Salmo 34. ¿Comenzamos con Evelyn? Bueno,
Tenemos un canto con el grupo polifónico del Tabernáculo de Adoración, el Salmo 34. Ese canto inicia en el verso número 4. Y él me oyó y me libró de todos mis temores, los que miraron a él. Verso 5. Fueron alumbrados. Bueno, excelente. ¿Cómo se llama? Salmo 34 se llama, es el grupo polifónico del Tabernáculo de Adoración. Bueno, ahí hay una contribución musical, por si usted quiere escucharlo ahí en algún momento por completo, pídalo aquí en la radio. Pero tenemos también otro canto a compartir. Vamos con Esther. Era Herederos del Reino, es la agrupación. Salmo 34, verso 1. Y se dan cuenta que es lo que venimos comentando. Pueden caer cualquier tipo de géneros. Sí, este es regional. Regional, pero ahí sí, se inspiró en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Perfecto. Verso 2 ahorita, ¿verdad? Se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y verso 3. Engrandecer a Jehová conmigo. Qué bueno. Gracias, hermanas. Buen trabajo ahí con esos detallitos y hay otros cantos más. Si hay una tercera parte, seguramente les vamos a investigar ahí. No creo que haya tercera parte, sino vamos a proceder a lo que corresponde. Bueno, vamos entonces, hermanas, al estudio. Acompáñenos, usted que está en casa o que usted tiene la oportunidad de sentarse, de hacer una pausa de sus actividades, jale su Biblia, jale alguna libreta de notas y vaya apuntando. Mire, el estudiante tiene que apuntar. Si alguna vez usted fue al colegio, a la escuela y no llevaba cuadernos y no llevaba lapicero, entonces, ¿a qué íbamos, verdad? Yo me recuerdo que una vez yo lo hice. Y me regañaron. ¿A qué venís? Me dice. Y claro, ya no tiene sentido ir a un centro de estudios sin herramientas. Un discípulo, cuando quiere sentarse a aprender, necesita de la Biblia y de una libreta de notas, porque pues uno va apuntando las verdades, o como dicen los hermanos, los remas, dicen. Los remas. Otros dicen las perlas, etcétera, como usted quiera llamarlo. Vamos entonces hoy a ver las dos partes finales. Ya Esther nos refirió la primera parte del verso 1 al verso 3, que en medio de su angustia, en medio de su alta estrés, tu alto estrés, en ese momento donde David está por explotar de frustración, porque como bien lo citó Evelyn también, de las llamas se pasó a las brasas, y no sé si hay otra tercera palabra para describir, porque de Saúl se fue al rey de Gat, y después se va a una cueva de Adulam donde había gente necesitada, y David entonces va de mal en peor. Pero ahí en la cueva cayó a mejor. Claro, pero para mejorar a los demás. Pero ¿cómo es que transformó? Escuche lo que le voy a decir. Porque a veces nosotros no sabemos cómo transformar esos malos momentos que vivimos en buenos momentos. David nos da el secreto. Y los primeros 3 versículos que citó Esther, ahí empieza. Esa es la llave. ¿Y cuál es? Agradecimiento a través de alabanza. Una alabanza permanente, una alabanza perseverante, una alabanza influyente que promueva la unidad espiritual. Eso fue lo que vimos la última vez. Pero nos hace falta 2 partes de este Salmo 34. Estas 2 partes tienen que ver, por un lado, que después de que David agradece con
con alabanza al Señor, David nos va a regalar una serie de bendiciones que él percibe, que él entiende, que ha venido observando en todo este proceso. Ya lo vamos a ver. Y luego, para cerrar el Salmo, nos va a contar una serie de experiencias y enseñanzas o consejos, si usted quiere verlo así, de todo esta aventura que ha pasado de su persecución. Vayamos al primer punto, entonces, las bendiciones derivadas cuando David, en vez de quejarse, decide alabar. Cuando David, en vez de frustrarse, decide buscar la presencia del Señor. Que por cierto, si usted nos está escuchando hoy y ha pasado un día demasiado estresado, con mucha presión, busque a Dios. Busquemos a Dios. Pero le hablo a usted, sí, a usted que nos está escuchando. Ya oró. Ya se tomó un tiempo para agradecerle al Señor. Escuche esta palabra, espero le bendiga. Vamos al Salmo 34. Y la experiencia personal empieza a desarrollarse en el primer verso, es decir, en el bloque que andamos, no es el primer versículo, sino en el versículo número 4. Esther, léeme la primera frase del verso 4, por favor. Busqué a Jehová y él me oyó. Ok, esa es la primera bendición. ¿Cuál es? Que cuando yo me decido buscar a Dios, ¿Dios se va a desentender de mí? No. ¿Dios se va a hacer el loco, como decimos? No. Dios está muy ocupado con Israel y Hamás y con Rusia y Ucrania. No. No, Dios nos va a escuchar. ¿Alguna vez nos ha pasado que escribimos a alguien y, como dicen, nos dejaron en visto, no obtenemos respuesta? Eso nos incomoda muchas veces, pero Dios no hace eso. O cuando usted dice, necesito la respuesta de un médico o el consejo de un abogado en esta situación, sale la primera llamada, no hay respuesta. Sale la segunda llamada, no hay respuesta. Y peor aún, cuando sale la llamada y rápido, ¡puc!, lo mandan a buzón, como decimos. Pues bueno, eso es muy usual entre nosotros los seres humanos, pero eso no ocurre con Dios. Dios siempre oye a aquellos que le buscan. Dios siempre responde a aquellos que le buscan. Y no lo digo yo, lo dice testificando como una bendición el rey David, que cuando él ya estaba por explotar, decide buscar. Y como respuesta obtiene la atención de Dios. Esa es una bendición. Imagínense ustedes que nosotros tres digamos, miren, vayamos a buscar un patrocinio para la radio. Me acompañan Evelyn y Esther. Vaya, hermano Carlos. ¿Y a dónde nos va a llevar? Yo digo que vamos a ir a buscar al dueño de la empresa X, a un alto ejecutivo. Y ya tiene algún contacto. No, vamos a ir de cero. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Nos van a recibir o no nos van a recibir? Pues lógicamente, no. Lo primero que nos van a decir es, ¿y ustedes quiénes son? ¿Ya? Eso suele pasar en nuestro contexto humano. Pero yo solo le quiero alentar que cuando el hombre, la mujer se decide a buscar a Dios, va a encontrar respuesta de Dios. Ahora, para cerrar el verso 4, ahí mismo está al final de la segunda frase, otra bendición, Esther. Y me libró de todos mis temores. Segunda bendición es que no solo Dios escuchó a David, sino que lo libró de todos sus temores. Y en este caso, Evelyn, ¿cuál era el temor del rey David? Que lo matara. Claro, ese era el temor, si por eso estaba huyendo. ¿Ya? Lo quería matar Saúl, lo quería matar el rey Aquis. ¿Ya?
Entonces, él vivía con ese estrés en su vida. ¿Tiene usted algún temor, querido oyente? Hoy le ha tocado que vivir con algún temor. ¿Recibió una llamada difícil? ¿Recibió una llamada que lo dejó pensando, que lo dejó atemorizado, que lo dejó preocupado? Bueno, hoy, en respuesta, escuche lo que le estoy diciendo, en respuesta que usted oró al Señor, el Señor le promete librarle de todos sus temores. Qué bonito. Ahí están entonces 2 bendiciones. Viene la tercera bendición. En el verso 5, primera frase. Los que miraron a él fueron alumbrados. Los que miraron a él, esa parte se debe de entender en el contexto. El contexto de esta frase, no olvide que David se está decidiendo o está en un proceso de buscar a Dios. Está buscando a Dios. Entonces, cuando cita David que los que miraron, se está refiriendo a los que buscaron, ¿ya? David está tomando la decisión de mirar a Dios y no mirar el temor. Mire qué bonito eso. ¿Usted a quién está viendo? ¿Está viendo a la amenaza? ¿Al diagnóstico? ¿Está viendo a algo allí que lo está desubicando? Pues si usted sigue viendo eso, lo que va a pasar es que se va a sumir en más temor. Pero cuando el creyente decide mirar a Dios, buscar a Dios, lo que va a pasar es que va a venir algo que se llama iluminación. Vaya que no necesitamos en este tiempo eso, iluminación. Necesitamos. ¿Has estado, Evelyn, alguna vez en oscuridad? Hace 2 segundos. Qué feo es cuando se va la luz, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo en la noche. Hace Sí. algunas semanas hubo un apagón en la ciudad capital programado. Por ahí estuvieron circulando y se fue por varias horas la Sí. luz. Y bueno, nos tocó que venir y andar a oscuras. Eso provoca algo que se llama inseguridad. Inseguridad. Cuando uno no está iluminado, uno vive en zozobra. Pero David nos cuenta que en su experiencia, que al momento de buscarle, ¡pah!, se le encendió el foco. Cuando viene usted la luz, cuando usted estaba ahí tratando de adivinar dónde está la chapa de la puerta porque no tiene luz y está a tientas, como se dice, viene la luz y ahora usted puede ver y puede observar la chapa para abrir la puerta. Eso se llama revelación, eso se llama iluminación. Y los que buscan a Dios en medio de sus aflicciones, Dios promete que los va a iluminar, les va a alumbrar. ¿Por qué es importante la iluminación en medio de un problema, en medio de una angustia? Para no tomar malas decisiones. Porque cuando uno no tiene claridad, toma el 99.9% sus decisiones son equivocadas. Nos dejamos llevar por la angustia, nos dejamos llevar por la turbación y bueno, lo que no teníamos que hacer terminamos haciendo. Pero David en ese momento recibe una iluminación. Y si ustedes siguen leyendo la historia del canto, porque David va a parar a una cueva y se encuentra con un grupo de gente que está enferma, que está endeudada, que está afligida. Esa iluminación que recibe David provoca en él no menospreciar a esa gente, sino al contrario, esa gente se va a convertir en pocos días, en poco tiempo, se va a convertir en su ejército. Quizás en días de turbación David hubiera visto a esa gente innecesaria e inútil para él. Pero como Dios lo iluminó y le reveló que esa gente
iba a ser determinante en su gobierno, en su conquista como rey. Pero eso no vino de David, eso vino de Dios para David, el cual provocó que él tuviera una mejor y mayor claridad. Entonces no olvide esta tercera bendición que David nos comparte, que es: el Señor me revela, me ilumina. Y cierra el verso 5, la segunda frase. Y sus rostros no fueron avergonzados. Esto nos habla de exaltación. Miren, en algún momento Dios le permite al hombre no verse en la humillación, sino verse en la exaltación. Pero debe de entenderse esa exaltación no como la exaltación de Dios. Por supuesto que no. La exaltación del hombre es que Dios nos va, en vez de que nosotros tengamos la experiencia de tener nuestro rostro caído, porque no tenemos esperanza, Dios nos va a permitir tener nuestro rostro arriba. ¿Por qué? Porque un rostro arriba implica victoria, un rostro arriba implica confianza, y eso habla esta frase que acaba de citar en el verso 5 en la parte de Dios. A los que le buscan, Dios los va a exaltar. Quizás, no sin el quizás, el enemigo siempre nos quiere ver en derrota. El enemigo siempre nos quiere ver abrumados. El enemigo siempre nos va a querer ver apachados. Pero Dios no nos quiere ver así. Dios nos quiere ver con el rostro para arriba. Dios nos quiere ver exaltados. Y eso es lo que estamos hoy observando en el verso número 5. Vamos al verso 6. Ahí en ese verso completo, Esther, encontramos una siguiente bendición. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Bueno, aquí viene otra bendición. La primera, en el verso 4, que habla de libertad de los temores, es específico de Dios me va a librar de ese problema específico. Pero esta libertad que está hablando el verso 6, no solo está hablando de el anterior o lo que refería en el verso 4, sino está hablando de todas sus angustias. Significa que Dios va a tener cuidado de lo que hemos pasado, de lo que estamos pasando y de lo que vamos a pasar. Decir que Dios promete libertad en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Sabía usted que hay cosas que en su pasado lo persiguen? Hay situaciones pendientes que el pasado está cobrando. Y eso hace que su presente sea no tan seguro. Y obviamente provoca que su futuro no sea tan buen porvenir. Pues este versículo es para que usted lo apunte, el versículo 6. Dios me va a liberar de todas, pasado, presente y futuro. Es decir, que David no solo está trayendo presente lo de Saúl, no solo está teniendo presente lo del rey de Gad, sino él está diciendo, bueno, Dios no solo me va a ayudar en esto, Dios me va a ayudar en todo lo que venga. Eso es una gran promesa. Vamos al verso 7, porque allí encontramos otra bendición. Evelyn. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este es un pasaje célebre en la cristiandad, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, apréndaselo de memoria si todavía usted es nuevo creyente, eso le va a ayudar porque es una verdad. ¿Qué prefiere usted? Vivimos en una sociedad violenta, en una sociedad que muchos prefieren o andan buscando, por ejemplo, ser protegidos por algún guardaespaldas.
o se autoprotegen con un arma, ¿cierto? Bueno, ahí cada quien con su asunto. Pero para los hijos de Dios, el Señor promete una mejor defensa, más que un guardaespaldas, un par de guardaespaldas que nos acompañen donde vayamos, más que la protección de un arma, y es enviar a sus ángeles. A sus ángeles. Y usted tiene que hacer un estudio rápido de lo que han hecho los ángeles a lo largo de toda la Biblia. Solo les voy a mostrar un par de ejemplos. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿a quién envió para sacar a Lot y su familia? A 2 ángeles. No envió a 2 seres humanos, envió a 2 ángeles. Es decir, que allí vemos cómo Lot fue sacado con su familia de esa perversidad, porque si usted ha leído bien la historia de Sodoma y de Gomorra, resulta ser que la comunidad de esa ciudad querían violar a los ángeles. Pero los ángeles protegieron, ¿ya? A Lot y a su familia. Al final es triste la historia, porque la familia de Lot tiene un desenlace totalmente negativo, fuera de la voluntad de Dios. Bueno, allí. ¿Qué decir, por ejemplo, de Miguel, el ángel, uno de los arcángeles del Señor, que cuando Daniel dice que estaba clamando, en el libro del profeta Daniel habla de que Daniel oraba, y vino el ángel con la respuesta a la petición de Daniel, pero antes le contó: disculpa que vine tardecito, se lo estoy parafraseando. Disculpa que vine tarde, pero tuve allí una pequeña pelea contra el rey de Persia, a causa de que se quería oponer a tu petición, pero salí victorioso. Entonces significa que los ángeles están al servicio y tienen una capacidad sobrenatural para protegernos. Jesús mismo lo dijo. Jesús le dijo a Simón: guarda tu espada. Cuando llegaron a apresarlo a él. Y él dice: ¿acaso no sabes que yo puedo decirle a mi Padre que mande una legión de ángeles y nada de esto pasaría? Jesús lo sabía. Así que, hermanos, todo esto para decirle que los hijos de Dios tienen una defensa antitanques, una defensa antisecuestros, una defensa anti cualquier cosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí saldría una bonita prédica, pero no es esto el objetivo de este discipulado. Ay, hermano, pero si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿por qué a mí me pasa eso? Ya sabía que me iba a preguntar eso, por eso le voy a contestar así rápidamente. Número 1, el texto mismo nos habla de los que le temen. Es decir, que esa es una promesa que está con una sabriedad, ¿ya? No es simplemente, tenemos el ángel. No, pero usted teme al Señor. Y aquí tenemos que remitirnos a Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No está hablando de un temor de espanto, sino está hablando de una reverencia, está hablando de una honra. ¿Ya? Aquellos que honran al Señor reciben su protección. Pero yo lo honro, hermano, de veras que sí, y mire lo que me está pasando. Aquí viene la segunda explicación, y es algo que se llama soberanía de Dios, propósito de Dios, algún propósito.
tiene el Señor y yo no se lo puedo explicar porque no soy Dios. ¿Ya? Así que a veces Dios permite, como lo hizo con Jesús. Jesús tenía un plan, o Dios tenía un plan para su hijo, y él podía enviarle a los ángeles a ayudarle, pero el propósito no era ese. Entendido eso, vamos a la siguiente. Bueno, aquí vamos a cambiar de temática antes. Entonces hagamos un rápido resumen. Hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bendiciones. La primera es que los que buscan, Dios les oye. Lo libera de sus temores, les da iluminación, los exalta, los libera no solo de la angustia, sino de todas las angustias, y también los defiende. Ahora bien, por eso es que a partir del verso 8 al 10, David va a exhortar, y adivine a quién va a exhortar. Va a exhortar al pueblo, pero en la historia del canto hablamos de que David reacciona en la cueva de Adulam. Y ahí hay una serie de personas que están igual o peor que él, lleno de angustias, llenos de temores, afligidos. Y entonces por eso tiene sentido la exhortación y la recomendación que hace David en el versículo número 8, si me haces favor, Esther. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ahí está la primera exhortación. David está animando a esos que están angustiados como él, o peor que él, a que tengan la experiencia de ¿qué? De buscar a Dios, porque todas esas bendiciones se desatan cuando uno decide buscar a Dios, decide alabar a Dios. Entonces dice David, ustedes que están afligidos, ustedes que están enfermos, ustedes que están oprimidos, experimenten, vean qué bendición, qué alegría, qué dicha, qué felicidad aquellos que buscan al Señor. Verso 8. Ahora escuchen lo que el verso 9, que esa es otra palabra de ánimo. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. 2 veces repite la palabra temed. Y como ya mencioné, en el pasaje del ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, vale la pena volver a repetir que no está hablando de tenerle miedo a Dios. Está hablando de tenerle honra a Dios, de tenerle reverencia a Dios, de buscar a Dios. Eso entonces es otra exhortación. Ustedes tienen la oportunidad de experimentar esas 6 bendiciones, pero teman a Dios, honren a Dios. Y cierra entonces esta exhortación, Esther, en el versículo número 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí es una promesa y apela a un ejemplo natural, el ejemplo de los leoncillos. ¿Quién podrá hacerle daño a un leoncillo si está la mamá o el papá cerca? Nadie, nadie. Bueno, entonces, así como el león cuida de sus cachorros, Dios cuidará de sus hijos. Entonces, con este verso 10 se cierra la segunda parte de este bello canto, donde hemos visto las bendiciones derivadas de buscar a Dios. Entonces, resumamos para irnos a una pausa. Arranca el capítulo 34 con una decisión: agradecer a Dios en medio de la angustia, alabarle en medio de la angustia, versos 1 al 3.
Y luego hace David una declaración del verso 4 al 10 de las bendiciones que él ya está experimentando cuando decide dar el paso de tomar la decisión. Y no solo eso, sino anima a los que están a su alrededor. Hoy quiero animarle a usted, amado hermano, amado hermana, a usted que hoy ha sido un día difícil, que ha sido un día de mucha angustia. Hoy decida sumergirse al cuidado de Dios. Usted va a encontrar atención de parte de Él, iluminación, liberación, exaltación, y va a encontrar cuidado de parte de Dios. Experimente eso, no se lo digo yo, se lo dice el hombre que se sintió totalmente amenazado y totalmente frustrado. Y hay algo que yo quiero hacer mención que no lo hemos dicho a lo largo del contexto que hemos estado hablando. ¿Quién era David en ese momento? El rey David sin trono. Ya, es como tener dinero sin disfrutarlo. ¿Me explico? Un hombre que ya ha sido ungido hacía años atrás y todavía no puede ver que eso sea una realidad. Al contrario, estaba mejor como pastor que ahora como rey. Y entonces eso daba una especie de como de duda, de frustración, pero David reacciona y por eso es que nos cuenta un poco de su corazón. Al regresar, vamos a compartir esta última parte porque hay una serie de consejos que David nos va a dar del verso 11 al 22. Regresamos. Estimado hermano, hoy queremos que usted aprenda que una semilla de fe cambia todas las cosas. En el pasaje de Génesis 26 encontramos que en aquel tiempo el agua era un gran tesoro, y hoy en día también lo es. Pero en aquella circunstancia del pasaje de Génesis, Isaac estaba enfrentando hambre y sequía. Imagínese cuán valioso era el agua. Dios guió a Isaac y a sus siervos a donde estaba el negocio perfecto. Estamos convencidos que cuando damos pasos de fe, Dios nos guía los tesoros escondidos de bendición. De pasos de fe, haga siembras espirituales y financieras para que Dios le indique cuál es el lugar correcto para hacer negocios en estos tiempos, para que Dios le guíe a conseguir el trabajo correcto para usted. Hay riquezas ocultas esperando, que nunca podrán ser reveladas hasta que la semilla sea sembrada. Como dice el siguiente pasaje de Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Ánimo, siga sembrando y no olvide que La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. si Dios pone en su corazón apoyarnos económicamente, le compartimos el número de cuenta de Ban Rural a nombre de Radio Vea. El número es 3-134 04 756 7. Número de cuenta de Ban Rural a nombre de Radio Vea. 3-134 04 756 7. Muchas gracias por ser parte de la proclamación del Evangelio con su ofrenda. Somos Radio Vea. El trabajo en equipo no debe basarse en la ambición personal. Tampoco en la búsqueda de reconocimiento, sino en el amor genuino que imita el sacrificio de Cristo. el compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo, una empresa, una sociedad y hasta una civilización funcionen. Por eso en Radio Vea, ¡somos un equipo! Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez
otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Vamos a ir a desarrollar la última parte del Salmo 34. Quiero animarles a ustedes a ir a nuestra página en YouTube. Estamos como Radio Bea. Si usted quiere escuchar la primera parte de este discipulado del Salmo 34, pues vaya, tómese el tiempo en otro horario, en otra fecha, y usted va a conocer más a fondo las angustias del rey David. Aquí lo tocamos muy superficial, pero en el capítulo anterior fuimos a las Escrituras y cómo el rey David de verdad sufrió mucho, años de sufrimiento por la persecución de un hombre que lo quería ver muerto. Y aparte los enemigos que se fue ganando por las victorias que él alcanzó. Y el otro punto que tocaba, la frustración de no ver nada claro, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando escuchamos esas promesas del Señor, Señor, si tú me prometiste aquí, me prometiste allá, y pasa el tiempo y nada. Y uno dice, ¿será? De plano, comí muchos frijoles y me lo imaginé. No, pues Dios tiene su tiempo para el cumplimiento de las cosas. En medio de esa situación, David decide cambiar, dar un giro de 180 grados. Óigaselo bien, 180 grados, no dije 360, porque si hacemos el giro de 360, llegamos al mismo punto. Haga usted el giro de 90, de 180, lo que usted quiera, pero no caiga en el mismo punto. Lo que quiero decirles es que David, en vez de huir, se da cuenta que lo que necesita es alabar a su Señor, buscar al Señor y agradecerle. Y versos 1 al 3 nos habla. Luego David hace el recuento de cuántas bendiciones no se ha dado cuenta de que ha venido experimentando. Y el verso 4 al verso 10 no lo cuenta. Ahora bien, desde el verso 11 en adelante, David nos va a contar sus experiencias personales. ¿Qué conclusión puede sacar de él de todos estos años de vivir en angustia, de vivir huyendo de sus enemigos, de no tener un hogar estable, porque él tiene que andarse movilizando de un lado a otro por esa situación de huir? Bueno, veamos algunas lecciones que también vamos nosotros a aprender. Verso 11 bueno, empecemos por el verso 11 y 12, Esther. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Notan ustedes la expresión? Vengan, yo les quiero enseñar. Por eso es que hablamos que lo que a continuación David en el canto va a impregnar es una serie de experiencias personales. Y bueno, veamos cuáles son. Ahora voy con Evelyn, versículo número 13. Esta es la primera enseñanza y experiencia. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ok. Este es un típico error que muchos cometemos cuando nos sentimos angustiados. Y lo digo con todo respeto, pero creo que vale la pena la expresión, abrir nuestra bocota. Lamentablemente, cuando nuestra confianza no está ligada a Dios, lo que empezamos a decir no son cosas que traen bendición, sino lo contrario, que traen maldición. A ver, ayúdenme ustedes, hermanas Esther y Evelyn, ¿cómo qué cosas solemos decir los seres humanos, los cristianos, cuando estamos angustiados y en vez de tener fe, confianza,
solemos tomar expresiones como, por ejemplo, Me voy a morir. Es una desgracia la vida. Ujú. ¿una más? Me puede pasar algo en el camino. No vale la pena seguir. Esto no tiene solución. ¿Para qué me metí con esto? ¿Qué me gano con ir a la iglesia? ¿Para qué me volví cristiano? ¿Para qué? Esas son declaraciones y otras más, que para eso somos buenos para improvisar. Lo que pasa es que nos cuesta ahorita porque obviamente no estamos en ese sentir, pero cuando caen las situaciones, las presiones de la vida, ¡pah! Por ejemplo, en el libro de Números se registra el retorno de 12 espías que fueron a observar la tierra prometida. Moisés manda a uno por tribu y les dice, vayan ustedes, vayan a ver cómo es la tierra. Y estos hombres salen por varios meses. Al tiempo retornan y todos el pueblo se reúne. Retornaron, vinieron. Y entonces todo el mundo quiere escuchar y todavía se entusiasma porque los 12 espías traen evidencia de unos enormes frutos que habían allí. Y entonces, lo que todo mundo nunca se imaginó fue el reporte que iban a dar 10 de los 12 espías. Cuando empezaron a abrir la boca, esos 10 espías, lo único que dijeron es, no se puede. En resumen, no se puede. Mejor, es más, regresémonos. No Y alcanza. todo el pueblo, escuche, reaccionó ante esas noticias y se lamentaron y lloraron. Hasta que Josué y Caleb se levantaron y dijeron lo contrario. Otra de las cosas que ustedes pueden leer en esa escritura de Números 12 es cómo ellos se vieron, porque dijeron, en ese lugar hay gigantes y nosotros somos como langostas, o en el buen chapín, como cucarachas. ¿Ya? Entonces, esa es la reacción de lo que hablamos muchas veces con nuestra boca cuando no buscamos a Dios, cuando no ponemos en práctica verso 1 al 10. Nuestra boca empieza a hablar negatividad, pesimismo, maldición. Entonces David en su conclusión dice, le voy a pedir otra vez a, ¿quién leyó? Evelyn, ¿tú? Verso 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso. Buen consejo, ¿verdad? Ujú. Cuando estés angustiado, cuida tus palabras. Sí. No te adelantes a hablar. No seas imprudente con lo que vas a decir o a las conclusiones que vas a llegar. Eso no te sirve de nada. Esa es la primera enseñanza. Vamos a la segunda. Hemos visto cómo personas dicen, es que está enfermo y se va a morir. Y cuando vemos la mano de Dios obrando en el enfermo, decimos, oh, por esto es que estaba enfermo, para que alguien más creyera, ¿verdad? Viene a mi memoria esto de cuando fueron los 2 espías, que 10 dijeron, no se puede. Había un vendedor de zapatos y lo enviaron a un lugar. Y dijeron, no, aquí no se puede, aquí todos andan descalzos, aquí no voy a vender nada. Y de repente, cuando regresó, dijo, no, ahí ya no me manden, yo no voy a vender nada. Mandaron a otro. Llegando él, vio que todos estaban descalzos y llama a la empresa, llama al jefe. Jefe, mándeme 10 cajas más de zapatos porque aquí es donde voy a vender.
Y así es como nosotros vemos algunas veces, ¿verdad? Siempre vemos, la mayoría de veces creo que como seres humanos siempre vemos lo negativo de las cosas. Ahora, ustedes se han preguntado, ¿por qué somos así? Porque eso no es un asunto psicológico. Que aquí es algo interesante a corregir. Aquí nosotros no le estamos mandando a que cambie su confesión. Cuidado con eso. Ese no es la intención de David. Cuida tu confesión. Confiesa positivo. No. Todo esto de pensar negativo tiene como origen Génesis capítulo 3. Dios diseña al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios le da la bendición a esta pareja, pero esta pareja desobedece, se va en contra de lo que Dios les había dicho. A raíz de eso vienen las consecuencias, y dentro de las tantas consecuencias está lo que dice Moisés en Génesis 3. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando escucharon a Dios llamarles? Se escondieron. Ahí aparece ese temor. Porque el temor es lo que nos infringe el hablar negativo. Eso es la realidad. ¿Por qué somos dados a hablar negativamente? Por el temor que nos esclaviza. ¿Y cómo puedo cambiar eso? No es simplemente con otro tipo de confesión. Lo único que puede transformar eso se llama Jesucristo, dándonos una nueva naturaleza. Y entonces cuando el hombre se adhiere al Señor, se restaura, entonces ahí sí hay una restauración de nuestra vida. Y entonces tenemos que aprender a cambiar nuestras palabras. Si nosotros ya hemos tenido un encuentro personal con Cristo, sí es necesario cambiar nuestras palabras, cambiar nuestro cassette. Y eso es lo que David nos está diciendo. Cuida tu boca de hablar, porque eso te va a hundir más. Eso te va a hacer más daño. Interesante, pero ahí está esta lección de vida que nos deja David. Vamos, porque el tiempo... 3 lecciones más en el verso 14, Esther. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Bueno, ahí las apuntó. Aquí se las recordamos. Segunda lección es apartémonos del mal. Tercera lección, hagamos el bien. Y cuarta lección, busquemos la paz. Ahora, no es que hayan 3 acciones distintas, no, es que una desata la otra. Apartarse del mal. Fíjense, la primera recomendación es cuida tus palabras. La segunda es cuida tus acciones. Por un lado está lo que hablamos, pero por otro lado está lo que hacemos. Hermano, no podemos nosotros decir confío en Dios si no demostramos en nuestra accionar la confianza en Dios. Pregunto aquí a mis ayudas y hermanas, ¿cómo el cristiano puede evidenciar que está confiando en Dios? Pensemos por un momento en un ejemplo. ¿Cómo yo como cristiano evidencio con mis acciones, escuchen, acciones, no palabras, acciones, que estoy confiando en el Señor? ¿Alguna idea? Orando. Ahí está. La oración. Cuando yo acudo a la oración, estoy evidenciando mi confianza en Dios. Uh-huh. Pero si yo digo, no hombre, ¿para qué voy a...? Y créanme que han dicho muchos eso. Tal vez no uno el que lo está practicando, sino
quienes ven que uno en vez de hacer otra cosa se pone a orar. ¿Para qué estás haciendo eso? Como le dijeron a Jairo. ¿Se recuerdan? Jairo va a buscar al Señor Jesús. Señor, venite, por favor. Y ya en el camino, los dos siervos de Jairo, ¿no? Ya no molestes al maestro, ya tu hija ha muerto. Ellos se dejaron guiar por lo que vieron. Entonces ya no necesitaban al Señor. Pero Jesús le dijo, no temas, Jairo, solo cree. Entonces la oración ahí hay mucha tela que cortar y no nos vamos a meternos ahí porque si no salimos. Pero las acciones, hermanos. Ahora, cuando yo acciono en lo correcto, entonces viene lo consecuente. Vamos a hacer lo correcto. Hago lo incorrecto y ¿cómo sustituyo lo incorrecto? Haciendo lo correcto. Por ejemplo, en vez de queja, doy gracias. Tan simple como eso. Eso hace diferencia, hermanos. Experiméntelo, de verdad. No se lo digo yo, se lo dice David. Y hay otros más personajes que nos hablan sobre el poder de la gratitud. Cambie esa acción. De quejarse, agradecer al Señor por lo que está pasando. De estar desanimado, cambie a alabar al Señor. Otra forma. De estar en silencio, a orar al Señor. Ahí usted está viviendo, se está apartando del mal y está haciendo el bien. Y como consecuencia, automáticamente, usted va a experimentar la paz. Busca la paz y síguela. La paz se manifiesta es de doble vía. La paz uno la obtiene por Jesucristo. Justificados pues por la fe, Romanos 5. Tenemos paz para con Dios, pero esa paz involucra nuestra relación con Dios. Estamos tranquilos con Dios. Entonces, si rompemos nuestra relación con Dios, eso es peor que te llamen para que te extorsionen o para que te digan tenés cáncer. No, es estar peleados con Dios, no porque Él se esté peleando con nosotros nos peleamos con Él, ¿verdad? Ahí rompemos. Esa es una paz que va a desestabilizar. Pero también hay una paz que tiene que ver con el bienestar, del bienestar que se manifiesta a lo que se desarrolla a nuestro alrededor. Esa es la paz de buscarla. Por ejemplo, buscar la paz en un sentido práctico es, ¿tú ves distante a alguien de tu familia? Yo puedo tomar una decisión. Que se va por allá. Yo no le he hecho nada. Buscar la paz es, oye, ¿te pasa algo? ¿Te hice algo? Ese es buscar la paz. ¿Ya? Es el resultado de mis acciones. Y eso es lo que David nos está aconsejando en su experiencia personal. Vamos con otra lección. Verso 15, Evelyn. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La palabra principal de esta bella promesa es la palabra justo. Justo. Queridos hermanos, el que hace bien, le va bien. Eso es lo justo. ¿Sí o no? Uh-huh. ¿Cómo nos ponemos que cuando uno haciendo bien le va mal? Oh, nos turbamos, ¿verdad? ¿Y cómo nos ponemos? Que lo que le pasó a Asaf en uno de sus salmos. Yo no puedo conseguir porque al injusto le va bien. ¿Ya? Hermanos amados, la experiencia de David es, en vez de estarte preocupando de tu protección, preocúpate de tu relación con Dios. Porque cuando hablamos de
relación con Dios, estamos hablando de lo justo. ¿Qué es más? ¿Mi salud física o mi salud espiritual? ¿Qué piensan ustedes? Espiritual. Sí, estamos de acuerdo que la espiritual, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que usted esté sanito totalmente en su cuerpo, pero que esté corrupto en su espíritu? Eso no sirve. ¿Qué será mejor? ¿Ser prosperados económicamente o abundados espiritualmente? Jesús lo dijo en aquella historia. Un hombre trabajó y trabajó, y llegó un momento que tenía todo lo que él quiso y dijo, voy a parar, voy a botar mis graneros, voy a volverlos a construir para meter más. Y se le aparece Dios diciéndole, hoy te morís. Había pensado en todo menos en algo, su vida espiritual. Eso es lo justo. Entonces, esa es la actitud de David. En vez de estarse preocupando por lo que los demás quieren hacerle, preocúpate de tu vida con Dios. Siguiente lección. Versículo, vamos a dar el salto al verso 18, Esther. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y aquí hay una palabra que David nos recuerda, porque lo primero que sentimos en medio del quebrantamiento es que estamos solos. Eso es el primer engaño. Y no solo el engaño de nosotros, de nuestras emociones, sino es el engaño de Satanás. Sí. Satanás, recuérdense que es el experto en la mentira. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en la tentación? Si eres hijo. ¿Cómo es que Satanás se atreve a decirle, a cuestionarle a Jesús su identidad si él era el Hijo de Dios? Pero lo hizo. No dudó en hacerlo. Él dijo, ¿de qué me pierdo si no lo intento? Y lo hizo, si eres hijo, si eres hijo, si eres hijo. 3 veces. Puso dudas, sembró esa espiga de cizaña en el corazón del Señor. Pero Jesús, escrito está. Escrito está. Escrito está. 3 veces le contestó. No dijo yo siento esto, yo siento, no, dijo escrito está. Entonces, cuando usted en medio de la aflicción, amado hermano, se sienta que nadie es por usted, le tengo 2 noticias. La primera, está equivocado. Y la segunda es que si hay alguien que está cerca de usted en su angustia, no es ni su pastor, no es ni su líder. ¿Sabe quién está? Es Dios mismo, cercano. Léeme otra vez, Esther, por favor. No quiero dejar pasar esta palabra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Miren qué bendición esta palabra. No solo está cercano, sino está dispuesto ¿a qué? A salvarnos. O sea, una cosa es que somos como Dios no es como los chapines en un accidente. ¿Han visto cuando hay algún accidente? ¿Qué hacen los chapines? Salen a ver. Salimos a ver. ¿Pero en qué ayudamos? En nada. En nada. Solo hacemos tráfico. Sí. ¿Ya? Dios no es así. Dios está ahí y mete sus manos por usted. Así que no le crea el engaño del enemigo ni el engaño de sus
sentimientos. Y el verso 19 lo va a confirmar Evelyn. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Subraye ese verso y subraye la palabra muchas. Pero también subraye la palabra todas. Porque esos son los versículos que no se predican, no se enseñan. ¿Qué dice la Biblia de la palabra muchas? Que muchas son las aflicciones. ¿Qué nos espera en esta vida, amados hermanos? Muchas, no le quite esa palabra. Aquí vamos a hacer como el programa Tierra Fértil. Así es, así no es. ¿Ya? El cristiano va a experimentar muchas aflicciones, no solo aflicciones, sino muchas aflicciones. ¿Está claro? Así dice la Biblia. No se extrañe que de un punto, de un problema, vaya a otro. No se extrañe que de una enfermedad vaya a otra. No se extrañe que de una situación difícil se vaya a una peor. Porque Dios y David mismo lo experimentó. De una situación difícil pasaba a otra. Porque muchas son las aflicciones, no del impío. ¿De quién? Del justo. Pero aquí viene la promesa. Pero de todas. No va Dios dejar pasar ni una sola. Todas Dios nos va a librar. Ese es algo bien importante. Verso 22. Vamos ahí a pasos rápidos. Esther. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Me gusta mucho la palabra redime. Redimir es que cuando uno entra en un proceso de angustia, el alma se desgasta. ¿Ya? El alma se desgasta. Eso es como caminar y caminar y caminar. Bueno, aparte de que se cansa uno, ¿qué pasa con el zapato de uno? Se gasta. Se gasta. ¿Quiere usted ver quién realmente camina? Véale la suela de los zapatos. Ahí va a conocer a un hombre o una mujer que camina. Si su suela está nítida. Ahí va a conocer a una persona que camina poco, que solo carro es. Pero véale la suela a una persona y que la tiene bien delgadita. Esa persona camina mucho. Ok, hay un desgaste, eso es lo que le quiero decir. Pero dice Dios como promesa y dice David como experiencia que Él va a redimir. Es decir, no va a provocar que usted llegue al hilito de la suela. No, Él va a hacer lo que hizo con el pueblo de Israel. Ninguno de tu calzado ni de tus vestidos fue desgastado en los días de tu jornada. Esa es la promesa del Señor. Y para finalizar, y perdonen que tenemos que... Esto es bien importante. Versos 16, verso 21 y verso 22 vamos a leer. Voy con Evelyn, el 16 y el 21 y 22 con Esther. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Paremos acá. Aquí usted, del verso 1 al verso 15, está hablando de los justos. Pero aquí David, por alguna razón, se va a referir al impío. Ese impío no anda viendo ni cómo está su vida con Dios. Y aquí hay algo que pues se lo vamos a hacer como referencia. Porque si usted pero nosotros,
tan bonito que estaba el discipulado, pero no me gustó esa parte de muchas son las aflicciones. Pues tiene que gustarle porque de todas ellas las va a librar el Señor. Pero escuche este verso 16, que la ira de Dios está contra los impíos y que va a cortar la memoria de ellos sobre la tierra. Ese es algo fuerte, hermano. No hay tiempo para explicar, solo para que usted entienda que el impío no se va a quedar gozándosela. Dios va a tratar con él. Espérese. ¿Quiere ver cómo Dios va a tratar con el impío? Bueno, necesita usted leer el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis es victoria para el creyente y juicio para el no creyente. Verso 21 y 22. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Dios hará que perezcan por su maldad. ¿Por qué habrán tantos muertos? ¿Se han preguntado ustedes? Y aquí está, David nos los está respondiendo. Hay mucha mortandad por la mucha maldad. ¿Me explico? Y lo otro es que vuelve otra vez a abordar David acerca del que del injusto va a recibir condena. Así que estas son las experiencias de David a lo largo del verso 11 al final. Hermano, esto está maravilloso. Vuelva a escuchar el discipulado si usted está pasando por un tiempo de angustia. Vamos a colocarlo prontamente para que usted lo tenga. Después de pequeño corte, nuestras hermanas van a compartir una rápida aplicación que les ha dejado allí enriquecedora en su corazón y nosotros nos despedimos. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Bueno, aprendimos que el enemigo siempre quiere vernos avergonzados, nos quiere ver triste, atemorizados, pero Dios quiere que levantemos nuestros rostros, porque a los que buscan a Dios, Él los va a exaltar. También aprendemos que de nuestras experiencias podemos compartir a los demás y decirles cómo el Señor nos ha ayudado, rescatado, redimido, para que los demás también tengan esperanza y consuelo en Dios. Excelentes conclusiones, saque usted la suya. Es bien importante que usted saque su conclusión, porque cada uno Dios le habla de diferentes maneras. Y bueno, yo quiero animarles a que nos acompañe todos los viernes en directo en el 1570M y en radiovea.org y también en nuestra aplicación Radio Vea M, los programas de estreno de El Discipulado y por supuesto la repetición en YouTube, ahí colocamos los programas. Que Dios les bendiga, esto fue El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.